eh, ese es un tema del cual hemos venido hablando durante demasiado tiempo y no se ha hecho nada de lo que uno esperaría por el temor que siempre tienen los gobiernos al efecto político de corto plazo, porque la gente le tiene miedo a eso. Yo, mi convicción es que al contrario, la gente no debería tenerle miedo porque no es para empeorar, es para mejorar. Supuestamente. Nadie emprende una reforma para poner las cosas peor y para que la gente empeore. Ahora, lo que pasa es que en todas las sociedades, para que se pueda hacer frente adecuadamente a los problemas públicos, se necesita que la gente pague impuestos. Porque vamos a ver, la gente para la vida en sociedad necesita una serie de cosas, dentro de lo cual está, como decimos los economistas, los bienes públicos y los bienes privados. Que los bienes privados, por ejemplo, está comer, vestir, tener una vivienda, pero también están los bienes públicos, que son la salud, la educación, que son la electricidad, el agua. Yo siempre he dicho que uno de los problemas más serios que tiene la sociedad dominicana fue que se crió, se formó, creció con un desequilibrio muy grande entre lo público y lo privado. Es decir, para resumirlo, con más jipetas que calle. Es decir, todavía el día de hoy. Entonces, eso hace que la sociedad no funcione bien así. Tenemos supermercados llenos, tiendas de todos los tipos, donde usted va y encuentra todo lo que usted desee desde el punto de vista privado, pero desde el punto de vista público, carencias fundamentales en seguridad ciudadana, en justicia, en agua, en electricidad, en educación, en salud. Y eso requiere reformas profundas. Claro, requiere reformas que impliquen mejoras en la forma como funcionan las instituciones y los servicios, asegurarse de que cada centavo que el ciudadano paga al fisco se use racional y eficientemente. Que es lo que no pasa. La eficiencia del gasto. Mucha gente le tiene miedo, pero también requiere que la gente pague lo que hay que pagar para que se pueda llevar a cabo. Lo que pasa es que la gente teme. Usted dice que no se explica por qué la gente teme a la reforma fiscal, porque supuestamente esa reforma siempre tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, de la vida de toda la sociedad. Sin embargo, las experiencias son otras. Aquí generalmente se le exige sacrificio a una parte de la población y ese gasto que usted dice que debe ser racional, como en efecto debe ser, no se, lo que estamos acostumbrados es el dispendio en el sector público a expensas de un sector del sector privado, porque siempre somos los mismos los que pagamos los impuestos. Entonces aquí se ha llegado un momento en que parecen ser multas y no impuestos lo que pagamos una parte de los dominicanos. O sea, porque usted no recibe en retribución ese dinero que usted le quitan por concepto de impuestos, que usted tiene que pagar por concepto de impuestos, no está retribuido en obra, no está retribuido en la medida que se requiere. Mira, no hay duda de que la mayor queja de la ciudadanía dominicana es lo mal que el Estado gasta. Y la gente lo interpreta mal y piensa que es que el Estado gasta mucho. En realidad el Estado dominicano no gasta mucho, gasta el Estado muy no poco. sabe gastar. Gasta mal. Exactamente. Es diferente. Y hay que seguir insistiendo en que se mejore la calidad del gasto. No voy a decir que no se haya mejorado, porque tenemos una tendencia en la sociedad a ver solo el lado negativo y no ver
que hay cosas que sí deben haber mejorado. Es decir, yo mismo fui ministro y vi que hay una serie de cosas que por necesidad, las leyes que se impusieron, las leyes de compras y contrataciones, las leyes de administración de personal, las leyes de presupuesto, de tesorería, de contraloría, etcétera, obligan a utilizar el dinero público de acuerdo con una serie de criterios que por fuerza de las circunstancias lo han ido mejorando. Lo han mejorado. Por inercia. Y después, con la llegada de este gobierno, pues el nombramiento del Ministerio Público que tenemos debe haber asustado a mucha gente y no hay duda de que algún temor tiene que tenerle porque el corrupto siempre le encuentra la vía, por más leyes que se le impongan, el corrupto siempre encuentra la vía para salirse con la suya. Pero el dinero siempre deja un rastro. Pero algún miedo la deben tener a la fiscalía, porque caramba, si no le tienen miedo ahora con todas las cosas que han pasado. Yo creo que aquí no le tienen miedo ni a las paredes del infierno. Bueno, pero la realidad es que algo ha venido mejorando el uso del dinero público. Ya no ocurren las cosas como ocurrían en los años 80, Indiscutiblemente. 70. Sí, pero, ¿Verdad? No, don no es Isidoro, igual. pero sin embargo, a pesar de eso, seguimos viendo muchas deficiencias, un Estado tal vez muy grande para lo que somos como país, incluso, siempre vemos cómo se necesita préstamos para complementar presupuestos y en definitiva, como decía don Tuto, sí, hay mejorías en muchas cosas para controlar, sin embargo no vemos la eficiencia en la implementación entonces del dinero del Estado y del gasto como tal. Sí, la gente no lo ve, pero eso no significa que no exista. Es decir, no es eficiente porque todavía es... Nos estamos quejando. Hay tantas cosas que mejorar que la gente no ve lo que se ha mejorado, lo que puede haber mejorado, porque ha mejorado muchas cosas. Y la gente nunca va a estar satisfecha, lo cual es positivo. Sí. Porque Sí, la pero- gente no, pero tiene que y seguir hasta reclamando razonable y en este quejándose. caso, porque fíjese que quienes dan pie a que la gente piense de esa manera y tenga esa percepción tan negativa, es que nosotros tenemos una situación ahora, por ejemplo, con el servicio eléctrico. Y los argumentos que se han utilizado para tratar de explicar la situación que estamos padeciendo, porque ese es el verbo que cabe, el calificativo que debemos utilizar, es que es una ola de calor. Usted fue ministro de Planificación y Desarrollo. Se supone que ese tipo de cosas, el consumo de energía eléctrica, la demanda de energía, se planifica año tras año porque tiene que incrementarse necesariamente en la medida que crece la población, que crecen las labores industriales, las comerciales, o sea, hay un incremento que se debe planificar. Entonces quiere decir que en ese campo, por lo menos, nosotros no hemos tenido ningún tipo de planificación. Mira, el sector eléctrico ha sido uno de los grandes fracasos de este gobierno. Vamos a ser francos. Es decir, ahí no se ha avanzado. Se retrocedió. En casi nada. ¿Verdad? ¿Usted diría que se retrocedió en términos energéticos? Mira, yo diría que ya la gente en este país se había acostumbrado a vivir sin apagones. No hace mucho, pero bueno, la costumbre es costumbre. Claro. Aunque sea un año o dos que ya se haya logrado eso, pues la gente estaba adaptándose a esa situación y empeorar después de eso duele. Claro. Y no hay dudas de que se ha empeorado. Ahora, ahí está el problema de la politiquería, vamos a ser francos. Los Sí, gobiernos le todo. tienen miedo a decisiones que pueden ser impopulares. Y aquí se comenzó a aplicar el pacto eléctrico hace unos años,
que implicaba ir haciendo reajustes a la tarifa porque se necesitaba, porque el dinero se necesita, por lo mismo que estamos hablando, para poder hacer las inversiones en el sector. Uno de los problemas más grandes que hay en República Dominicana para cobrar la electricidad a todo el que lo consume es la falta de dinero para hacer las inversiones en medidores, por ejemplo, y en transformadores y en los Y en el equipos tendido cables eléctrico. para llevarlos adecuadamente al lugar donde se va a consumir y a garantizar a la gente que lo que consume es lo que va a pagar y lo que está pagando es lo que consume. Pero eso también requiere recursos y el sistema eléctrico no está en capacidad de generar esos recursos y entonces tiene que vivir con un subsidio enorme. Pero es que hoy en día, que nos señor cuesta Santana, todo. escúcheme que lo interrumpa. El problema, por ejemplo, de la sede está no en cobrar lo que factura, sino en facturar lo que sirve. Sí. O sea, Tiene que son problemas diferentes. Porque Pero ambas tengo entendido cosas. que actualmente las sedes están cobrando el 98% de la energía que facturan. Ahora, ¿qué porcentaje de la energía que sirven facturan? Ahí es donde está el quid de la- ahí hay un problema serio porque hay una parte muy grande que no llega a ser facturada porque sencillamente es robo y otra parte porque el propio Estado ha dejado eso abandonado, es decir, ahí en ese sector no No se han hecho las se inversiones. entra, exacto, y bueno, eso requiere decisión política, pero también requiere dinero. Entonces, partiendo de lo que usted señala, el origen prácticamente de esta necesidad de reforma, y como lo han planteado otros, es precisamente el sector energético, el gran escape o el principal. Eso es uno de los sectores que requieren. Y eso que sí es parte de reforma fiscal, pero no tiene que ver con impuestos. Okay. Es decir, no es propiamente reforma tributaria, pero sí es fiscal porque todo el sistema eléctrico es un problema fiscal. Claro. Básicamente porque ahora mismo una de las fuentes más importantes de gasto público es el subsidio a la electricidad. Hay otro tema que es también un tema fiscal que no se puede desligar de cualquier reforma, que es el de la seguridad social. Porque la seguridad social implica que todo ciudadano, al llegar a determinadas condiciones de vejez, de invalidez, de condiciones, reciba una pensión. Digna. Y lo correcto es que esa pensión sea sufragada por contribuciones de la propia gente, pero va a haber una cantidad muy grande que tiene que pagarle el Estado, porque sencillamente se trata de gente que no pudo contribuir durante sus años de vida activa, bien sea porque era muy pobre, porque estaba desempleado, o porque Sí, por se diversas moró causas. en la informalidad y al final no va a recibir una pensión fruto de la acumulación de los fondos de pensiones. Entonces, para eso corresponde que el Estado se haga cargo. Y algo parecido ocurre con la salud. Claro. Y eso sí requiere recursos fiscales, y mucho. Isidoro, sabe que usted fue ministro 2016 y 2019. ¿Cómo usted evaluaría el manejo del gobierno actual en materia económica, tomando en cuenta que usted se fue en 2019 pre-pandemia, inmediatamente vino una pandemia, modifica el criterio económico y hace unos cambios que estamos viviendo y que seguiremos viviendo? ¿Cómo usted evaluaría el desenvolvimiento del actual gobierno frente a la pandemia y a lo posterior? Sobre todo ahora que tiene un segundo mandato. Mira, déjame decirte, si hay una cosa en que la sociedad dominicana no debe tener mayores quejas, es en el manejo macroeconómico, no de este gobierno, sino de casi todos los gobiernos que hemos tenido En las últimas muchísimo tiempo, en muchísimo tiempo.
incluso durante el gobierno de Balaguer. Las políticas económicas dominicanas han sido bastante coherentes en ese sentido y el país mantiene altas tasas de crecimiento y gran estabilidad durante mucho tiempo, más de 50 años. Es decir, aquí después de la caída de Trujillo, solo tuvimos crisis en 1965 por una guerra. En el 83. En 1983, no. ¿Y la crisis en el bancaria, 2003 en el por 2000? una crisis bancaria. En 2020 por una pandemia. Muy bien. Y en 1990-91, que esa sí fue por mal manejo No, y macroeconómico. en el 83 tuvimos porque- una crisis cuando hubo la poblada aquella. Sí, cierta, bueno, O sea, ahí hubo, pero no fue una crisis de la magnitud de la que hemos vivido. No hay duda de que hubo inestabilidad, que tiene que ver básicamente con la crisis petrolera que tuvo lugar durante ese tiempo. Y Sí. bueno, ustedes casi todos son muy jóvenes y seguramente no tienen mucha idea de eso, pero los niveles, los incrementos en los precios del petróleo que tuvo lugar, no solo por las decisiones de la OPEP, sino por un problema entre Estados Unidos e Irán que bloqueó el suministro de petróleo y en República Dominicana casi no llegaba. Eso generó una situación de balanza de pago terrible. el modelo económico no tuvo que ver, el modelo económico que se estaba aplicando. No fue tanto un problema de política económica de aquí, Fue fue un problema exterior. de origen externo, que generó la negociación con el fondo y un programa de ajuste muy duro que sí tuvo esas repercusiones. Pero República Dominicana en eso es un país privilegiado en el sentido de que ha tenido muy pocas crisis en más de 60 años. Sí, sí. Ahora, yo no puedo, mira. ¿Y por qué que en no se ve el caso de la dinero, don pandemia- Isidoro? Espérate, déjame acabar de decirle lo del caso. ¿Qué de es la lo que hacen con el dinero? En el caso de la pandemia fue una crisis, primero una crisis de salud mundial, que tuvo una implicación económica y social también mundial. Todos los gobiernos del mundo se endeudaron muchísimo por una razón muy sencilla. Sí, claro. Porque la pandemia y el confinamiento le obligaron a gastar más a al tiempo producir que menos. recibían menos. Y eso le obligó a endeudarse mucho más y a generar un déficit grandísimo. Pero después de eso la economía se ha manejado relativamente bien, después de eso.